Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, poderoso Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias a los que se unieron en esta petición. Dios les bendiga grandemente. Gracias porque Dios ha sido muy misericordioso. El simple hecho de poder acudir a Él en estas necesidades es un privilegio para usted y para mí. Porque le quiero decir que anteriormente se hacía a través de un sacrificio, a través del sacerdote. Ahora Él abrió un camino nuevo. Dice que a través del velo de su carne Él abrió el acceso a este lugar santísimo. Y usted y yo somos privilegiados porque no necesitamos traer ningún tipo de sacrificio para sacrificar, para pedir y clamar. Ahora tenemos por gracia y misericordia ese acceso. Gracias a Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Démosle la honra y la gloria que Dios merece. Gracias a usted por su atención. Gracias a Dios porque nos permite llegar a usted. Gracias también a Dios porque en medio de su misericordia todavía estamos disfrutando de este tiempo de misericordia y gracia. Amén. Les quiero decir que ha pasado muchas cosas, pero usted y yo todavía estamos aquí en estos medios y por gracia de Dios estamos bien. Amén. He mirado algunas cosas que pasan. Realmente aún si pasaran esas cosas aquí, dice la palabra de Dios que Él iba a tener pendiente de nosotros. Y realmente tenemos que estar preparados porque pueda que un día el Señor permita que pasen algunas cosas en nuestros medios. Pero si usted confía en Dios realmente, le quiero decir que esto va a ser solamente parte de un ensayo para usted poner en obra su fe. Amén. Un ejercicio para que usted se ejercite y confíe más en Dios. Amén. Vamos a iniciar. Tenemos tenemos una segunda parte de un mensaje que comencé la semana pasada. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Esta pregunta para usted y para mí. ¿Quiénes son los predestinados? ¿A quién Dios predestinó? Ciertamente decíamos en la otra parte que, pues ciertamente la palabra de Dios nos dice que todos somos invitados y llamados, pero todos fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. No llegamos a esa parte, pero es necesario que usted sepa que, usted que nos escucha, si es por primera vez, usted sepa que usted no está aquí en este mundo por coincidencia, que usted no nació solamente por nacer, no. Yo y usted nacimos con un propósito, nacimos porque Dios, definitivo, nos predestinó para ser adoptados y hechos hijos suyos de Él. Amén. Les quiero decir, en este tiempo usted se va a dar cuenta que ciertamente allá en el libro de San Juan nos permite mirar la palabra de Dios y nos dice que ciertamente aquel varón le dijo: no te maravilles porque te he dicho nos es necesario nacer de nuevo. Este hombre ciertamente tuvo el privilegio de que Jesús le dijera al Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Pero les quiero decir que estos nacimientos que se están propiciando en este tiempo es precisamente a través del llamamiento que Jesús nos hace. Y este llamamiento nos lleva a nosotros nacer de agua y de espíritu. Amén. Vamos una vez más a leer ese versículo que leímos. ¿Se acuerdan ustedes? Estamos leyendo el capítulo 8 del libro de Romanos y leímos solamente un versículo, el versículo 30. Este versículo tiene una enseñanza muy profunda. Todavía faltan dos partes. La parte que falta es la de la justificación y también la otra parte falta de el propósito de Dios glorificarnos. Amén. Esa parte de justificarnos realmente es algo que, pues para muchos tal vez definitivo, no es muy importante porque no conocen el trasfondo de lo que existe en nuestras vidas, en nuestro ser. Pero hay un pecado que definitivo nos conecta a un estado de sufrimiento eterno. Amén.
Vamos a leer este versículo y si usted lo tiene, le invito a que lo lea detenidamente. Espero que lo haya leído en su casa. Y dice, a los que predestinó, dice, a estos también llamó, una vez más, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Vamos a hacer una oración y una vez más después va a tener la oportunidad de este versículo. Espero que se lo aprendan, no lo aprendamos. Es un versículo muy hermoso, pero a partir de ese capítulo 8 del verso 30, pero les quiero decir que desde el capítulo 1 al 8 está un plan de salvación perfecto de Dios hacia nosotros. Algo maravilloso Dios propició para que los gentiles pudiéramos tener acceso a este propósito del llamamiento. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, Padre amado, por tu misericordia, como siempre, Señor Jesús. Padre bendito, muchas veces repetimos las mismas cosas, Señor, pero es que son las mismas bendiciones que tú sigues derramando a favor de tu propósito en el plan de misericordia, Señor. Nos estás, Padre bendito, incitando día tras día, Señor, que reconozcamos, Señor Jesús. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu compasión. Gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Dios, porque tú, Padre amado, día tras día tienes, bendito Dios, las misericordias nuevas a favor de tu pueblo, Señor, a favor de aquellos que tú predestinaste, Señor Jesús. Poderoso Dios, permítenos, Señor, este día aprender de ti, Señor Jesús. Unge mis labios, mi mente, mi corazón. Prepara mentes, Señor, y corazones, Padre bendito, donde puedan atesorarse estas palabras, Señor, que son para vida eterna. En el nombre precioso de Cristo Jesús pedimos de tu gracia, Padre amado, de tu favor, Padre bendito. Te lo pedimos todo en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Si usted está en casa y quiere ofrendarle al Señor una acción de gracias, un aplauso, algo que usted le nazca, le voy a decir que eso va a llegar directamente a Dios. Yo no lo voy a poder ver a través de este medio, pero sí le quiero decir que delante de Dios está todo manifiesto. No hay nada oculto. Si estaba de pie, puede tomar su lugar. Y si estaba sentado, pues siga disfrutando sentadito ahí en su casa. La palabra de Dios sigue siendo poderosa. Y déjelo, voy a decir que esto no implica que porque usted no es reverente ahorita, no tenga el propósito de Dios hacia usted. No. Dios ha sido tan misericordioso que mucho tiempo el ser humano ha volteado su rostro del Señor. Le ha dado la espalda. Pero aún así, en su misericordia, Dios continúa buscándonos, continúa siempre llamándonos. Así es Dios. Amén. Y ciertamente aquí como primer punto dice, y a los que predestinó. Si observamos, dice a los que predestinó ciertamente. Esta parte una vez más la voy a tomar para que usted y yo tengamos atención. Estamos hablando de la segunda parte de quiénes son los predestinados. Por eso es que estoy tomando una vez más esta parte. Y a los que predestinó, tiene que hacer esta observación usted, para que usted de alguna manera no tenga esa duda en su mente, en su corazón. ¿Quiénes son los que predestinó el Señor? Quiero compartir que a través de la palabra nos damos cuenta que todos los que hemos nacido y estamos en este mundo terrestre es por la gracia y misericordia de Dios que fuimos y estamos en el propósito de Dios. Fuimos predestinados, dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. Así es que usted y yo somos predestinados. Ahora, le voy a decir, hay muchas cosas que se hacen con propósito, pero muchas no llegan a alcanzar el propósito. Usted mire las mismas cosas, aún como padre de familia, muchas veces nosotros anhelamos que nuestros hijos vayan y estudien y terminen una carrera, y algunos ya tienen definido en su pensamiento, en su corazón, y algunos dicen, no, bueno, yo quiero ser doctor. Un ejemplo solamente estoy diciendo. Y ese anhelo de ser doctor, le voy a decir, lo lleva a un arduo estudio por mucho tiempo, pero muchos, lamentable es que a través de los años, del tiempo, muchos empiezan a flaquear en su deseo de ser doctores. ¿Y sabe qué? Terminan siendo jornaleros. No terminan siendo lo que ellos anhelaban ser. Ahora, el ser humano, por naturaleza propia, muchas veces nosotros podemos mirar que
sobre todo si no conocemos a Dios, no anhelamos estar con Dios en la eternidad, porque no sabemos, no lo conocemos. Pero a través del llamado que hace, nosotros nos damos cuenta. Si usted pone atención, va a aprender que usted fue predestinado y el llamado de Dios no es una coincidencia. Es para que se cumpla algo sobrenatural en nosotros. Es algo que Dios ya tiene predestinado con propósitos divinos, propósitos eternos. En otras palabras, yo le voy a decir que muchos de los que no alcanzaron en el término literal o terrenal ser algo de lo que habían pretendido ser al ir a la escuela, le voy a decir que a través del tiempo ellos, de alguna manera, ellos después toman otro rumbo y crecen e incluso llegan a ser personas que son de alto beneficio para muchas cosas. Pero déjale voy a decir, aunque sean muy exitosos, esto no quiere decir que el cumplimiento o lo que está alcanzando alcance para salvación. Es necesario, así pueda ser la persona más elocuente, es necesario que vuelva una vez más a su Creador, que se dé cuenta que Él fue predestinado para otro tipo de comisión eterna, un tipo de comisión donde el caminar que nos va a tocar caminar, si nosotros escuchamos el llamado, nos va a preparar Dios para caminar seguros, para ir a ese lugar eterno con Dios. Y ese es el propósito, que usted y yo comprendamos las cosas para las que fuimos hechos. Les voy a decir que muchos seres humanos ignorábamos que nosotros fuimos criados para alabanza de la gloria de Dios. Pero ahora, por gracia de Dios, hemos aprendido que fuimos hechos para alabanza y gloria de Dios. Es por eso que ahora anhelamos estar con Dios, anhelamos alabar a Dios, anhelamos servirle a Dios, porque sabemos que hay una recompensa eterna, sabemos que hay algo que Dios prometió para nosotros disfrutar una eternidad con el Creador de nuestra vida. Y ese es el propósito, que usted aprenda. Si usted aprende, entonces usted decide con entendimiento. Pero lamentable es que muchos no han aprendido y toman decisiones inmaduras, decisiones sin entendimiento, sin sabiduría. Y eso dijo el Señor en su palabra y lo sigue diciendo. Dice, mi pueblo, dice, desfallece por falta de entendimiento. Mi pueblo se pierde por falta de entendimiento. Y esa es la parte que definitivo ha usado siempre el enemigo de nuestras almas. Aún en la tierra está manifestado un espíritu de esa naturaleza. Incluso tienen un verbo que mencionaba mi padre y decía mi papá, no se ofenda por lo que voy a decir, pero este verbo muchos lo llegaron a escuchar tal vez, pero decía, siempre el vivo vive del tonto. ¿Y sabe qué? Y siempre, el inteligente siempre sobresalía. Y no es porque al otro le faltaba inteligencia, sino porque no ponía en práctica la inteligencia que Dios le dio. Porque todos tenemos el mismo acceso, todos tenemos la misma oportunidad, pero no muchos tenemos la misma disciplina. Algunos somos indisciplinados. Y este asunto, para lo que Dios nos predestinó, se requiere de una disciplina. Aún en el término terrenal, aquí nosotros muchas cosas podemos alcanzar, pero a través de una disciplina, de un orden. Tenemos que nosotros sujetarnos a ese orden. Al que no le gusta levantarse temprano, ¿sabe qué? Le es una bendición levantarse temprano. Hay otro verbo que compusieron, dice que el que temprano le busca, lo encuentra. Y ese es un verbo que Dios lo tiene, no es del hombre. El otro, contrario al mandamiento y al orden de Dios, dice que no por muy temprano que le busquen, o que por muy temprano que se levanten, va a amanecer más temprano. Ese es un verbo mal puesto, hermanos. Amén. Porque sabe que es bueno. Dice el Señor que nosotros debemos de buscarlo en la madrugada, tempranito. El que temprano me busca, ¿qué dice? Me encuentra. Amén. Gloria a Dios. Una vez más, volviendo atrás al asunto. Este asunto se trata de que usted sepa que usted fue predestinado con un propósito. Pero vamos a hablar ahora de los que llamó. Dice que a los que llamó, los llamó y los justificó. Primero los predestinó y los llamó.
Después a los que llamó, dice, los justificó. ¿Sabe qué? Esta parte es muy esencial porque a los que justificó fueron porque atendieron al llamado de Dios. No puede ser justificado nadie que no atiende el llamado de Dios. Si usted no le interesa la justificación de Dios, le voy a decir que usted nunca va a escuchar el llamado de Dios. Porque esto se requiere, es un llamado para que usted, a través de atender el llamado que Dios nos hace, Dios nos justifique. Dios hizo un sacrificio muy grande para justificación, pero se requiere de ir nosotros a Jesús. Se requiere de nosotros buscar esa justificación. ¿Cómo? Buscarlo nosotros. Es una relación donde no lo va a encontrar usted a través de un GPS, lo va a encontrar a través de la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios, dice, escudriñar las escrituras, porque os parece que en ellas encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y encontraréis la vida eterna. Eso está en el libro de San Juan, capítulo 5, verso 39. Entonces, cuando el Señor menciona todo esto, es un orden. La búsqueda se trata de buscarlo por el lado correcto, buscarlo donde nosotros vamos a tener un encuentro, y ese encuentro nos va a justificar. Hablaba el hermano Efraín en una de sus enseñanzas, el encuentro que tuvo el apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso. Este encuentro cambió su vida, cambió su dirección. Le voy a decir que él tenía ciertas cosas que quería tratar Dios personalmente con él. Para poder justificarlo tenía que tener ese encuentro con Jesús. Y si no tenía ese encuentro con Jesús, era imposible que Saulo de Tarso fuera justificado. Tenía que ser ese encuentro personal con su Creador, lo cual, aparte del encuentro, era que definitivo, lo que pasó allí en el libro de los Hechos no fue que fue el llamamiento de Pablo a través como nos lo ha hecho a nosotros. No, Pablo estaba persiguiendo a los que Dios estaba usando para llamar a aquellos que iban a ser alcanzados en el llamamiento, a los predestinados. Pero en ese curso que iba rumbo a Damasco, tuvo un encuentro con su Creador, y el Señor confrontó a Saulo de Tarso. Cuando lo confrontó, dice, se presentó como una luz que sobrepasaba aún la luz del día. Y esta luz era para justificar a Saulo de Tarso, pero se requería de que él cayera de la montura que andaba. Muchas veces nosotros cabalgamos tan fuerte en nuestra vida que no hay tiempo para tener un encuentro con nuestro Dios. No hay tiempo para nosotros de verdad poner atención a algo que Dios tiene en propósito para nuestra vida. Algo que Dios ya predestinó para nosotros. Nos está buscando. Y Él quiere encontrarse con nosotros para justificarnos. ¿Sabe qué? Lo mejor de todo que usted puede mirar en este asunto, la palabra de Dios nos enseña en el capítulo 8, 9 del libro de los Hechos, todo el curso de este asunto. Aún así, Saulo de Tarso se sentía muy, de alguna manera, elocuente en lo que él hacía, porque se sentía con un poder. Y ese poder, le quiero decir, que estaba sobre la humanidad, pero no sobre Dios. Era necesario que se encontrara con Jesús. Cuando se encontró, ustedes saben el relato. Saulo, ¿por qué me persigues? Lo llamó por su nombre. Saulo, ¿por qué me persigues? La pregunta fue muy acertada. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que tú persigues. No, Señor, yo a ti no te persigo. Usted muchas veces piensa, y yo también lo pensé, piensa que usted no está rechazando a su Creador. Pero déjale, voy a decir, la misma palabra nos enseña, yo soy Jesús al que tú rechazaste mucho tiempo. A mí personalmente me lo dijo. Yo soy Jesús al que tú rechazaste por mucho tiempo, al que no estabas interesado en escuchar, al que iban y te enseñaban y tú decías no tienes tiempo. Al que iban y te enseñaban y tú decías, estos son protestantes, estos creen diferente a mí. Este es el punto de lo que estaba pasando. Dios me estaba buscando para justificarme. ¿Justificarme de qué? Yo me sentía limpio. La justificación, muchas veces nosotros necesitamos sentirnos que nosotros somos culpables de algo para buscar pedir perdón. Le quiero decir que usted y yo, al participar en este mundo lleno de pecado,
nosotros nos hemos manchado. Les quiero decir, todos hemos mentido. Todos. Más de alguno hemos odiado. Más de alguno hemos peleado. Más de alguno hemos juzgado. Más de alguno hemos deseado el mal para nuestro prójimo. Estos son pecados que definitivo requieren de una justificación. Estos son pecados que definitivo están manchando un propósito divino. Definitivo el Señor, en lo que Él hizo y predestinó, ¿sabe qué? Ha desviado la vida y el camino de muchos seres humanos, de tal manera que ese destino que había puesto nuestro Dios para vida eterna, lo desvió para perdición. Alguien que nos invitó a participar de estas cosas. Y les quiero decir que sin excepción de persona, la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 10, la palabra de Dios enseña y nos dice, no hay justo ni aún uno. Esto nos indica, y es palabra de Dios, no se equivoca. Esto nos indica que todos los seres humanos que estamos en la tierra hemos fracasado. No hay nadie perfecto. Definitivo, el propósito de Dios en lo que predestinó se ha manchado y se ha desviado el propósito en muchos seres humanos, o en todos, para que mejor me entienda. Porque dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Y este es el punto. Muchas cosas nosotros tenemos en común y pensamos que sí buscamos a Dios. Pensamos que sí amamos a Dios. Pero les quiero decir, dice la Escritura, el que cree como dice la palabra. No se trata de creer como yo quiero creer, se trata de creer como Dios dice en su palabra. Dios tiene un propósito definido y es para salvación, pero se requiere de que usted y yo pongamos atención. Se requiere que usted y yo atendamos al llamado de Dios. La justificación Dios la tiene gratuita. Escuché por ahí a alguien, ciertamente nosotros el estar aquí compartiendo con usted, esto no nos debe de a nosotros incitar a buscar una ganancia. No, se requiere de darle un mensaje de vida eterna gratuito. Aleluya, para alabanza y gloria de Dios. Aleluya. El Señor es bueno, amén. Vamos a seguir aquí. Este asunto se pone interesante cada vez más, porque sabe que los llamados, cuando nosotros comprendemos el llamado, yo le voy a decir, cambiamos nuestra manera de pensar. Para que usted no se engañe a sí mismo, porque muchas veces pensamos, oh, Dios me llamó ciertamente, yo soy un hijo de Dios. Le voy a decir que usted y yo no somos hijos de Dios hasta que no pasemos por el orden de la palabra de Dios. Dios tiene un orden. En el libro de Juan, como les estaba diciendo, dice la Escritura, no lo digo yo. Dice que este varón vino de noche y le dijo al Señor, sabemos que has venido de parte de Dios, porque si no fuere Dios contigo, no harías lo que has hecho. Ya habían escuchado que Jesús había hecho cosas maravillosas, sobrenaturales. ¿Sabe por qué vino de noche? Porque le daba vergüenza venir de día. Él era un maestro. Él era alguien que administraba también y no entendía estas cosas. Es algo maravilloso. Les quiero decir, ciertamente no iba a compartir así el asunto, pero es necesario, ¿sabe por qué? Porque se trata de su salvación, se trata de su justificación, de mi justificación. Y es necesario que usted y yo entendamos que esta parte es una esencia que Dios dejó para que usted y yo la vivamos conforme la palabra de Dios, no como nosotros queramos, es como Dios dice. Y les quiero decir que cuando usted y yo entendemos estas cosas, ¿sabe qué? Dios empieza a operar, y en esa operación que hace empieza a haber cambios en nosotros. Cuando el Señor vino, Él le voy a decir que los propósitos los manifestó, pero muchos los ignoraban. ¿Sabe por qué? Porque no estaban enterados ni tampoco tenían la atención puesta aún en lo que se enseñaba.
Le voy a decir que había también palabra de Dios en ese tiempo y se enseñaba. ¿Sabe qué? La enseñanza de ese tiempo era una enseñanza que definitivo no aceptaba idolatría. ¿Sabe qué? Era directa. Estaba tomada del libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 4, donde enseñaba, los que enseñaban: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. Incitaba el Señor a través de la enseñanza que fueran fieles a su Creador, que fueran honestos con su Creador, que fueran sinceros. Le quiero decir que fueran leales a su Dios. Pero a estas alturas estamos viendo que la misma palabra era vituperada. Vaya al capítulo 3 del libro de Juan. Y este hombre, ciertamente lo que podemos mirar, requería, y aunque él hablaba de la palabra de Dios, necesitaba la justificación. Necesitaba ser justificado. Porque sabe que en ese estado, aunque supiera mucho, no podía entrar en el reino de Dios. Aunque era un maestro, no podía entrar en la gloria de Dios. Necesitaba ser justificado. Nadie va a poder ser glorificado si no es justificado. Le voy a decir que cuando el hombre es justificado, entra en un término de gloria para Dios. Entra en un reino un verdadero. Aleluya. Dice así en el capítulo 3, verso 1. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Mire lo que era este hombre. Un principal entre los judíos. Era un príncipe. Estos hombres eran capacitados y enseñados de una manera muy estricta. Se les enseñaban todos los puntos definitivos que tenían que llevar a cabo para estar en gracia de Dios, conforme la ley. O sea que tenía que sujetarse a la palabra para él estar ahí en ese lugar. O aprender bien la palabra. Si no se sujetaba, al mínimo aprenderla bien. Porque eso es lo que estaban haciendo allí. Ya la aprendían, pero muchos no la llevaban a cabo. Amén. Dice: este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí. ¿Por qué le dijo Rabí? Si Rabí, ¿sabe lo que quiere decir Rabí? Quiere decir maestro. Mire la situación. Disculpen, se me quiere atorar un gallo. A lo mejor es gallina. ¿Saben qué? Este hombre, siendo un maestro o siendo alguien que sabía, él había mirado incluso y participado tal vez, porque cuando el Señor Jesús vino al templo, dice que su casa tuvo un gran celo. Su casa la tenían hecha un negocio. Y él les hizo saber, dice: mi casa es casa de oración, pero la han vuelto cueva de ladrones. Dice: ¿sabe qué? Les desbarató todo el negocio que tenían ahí. Ahí estaban los cambistas. Pero ¿qué le estoy diciendo con todo esto? Cuando usted, mira aquí en el verso 2, dice: este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí. Cuando le dice Rabí, Jesús, para que alguien fuera Rabí tenía que pasar por los estudios que tenía el sacerdocio, por los estudios que tenía el ministerio de ese tiempo, los levitas. No podía ser maestro si no pasaba por esas clases. Ahora, él no era de la tribu de Leví, él era de la tribu de Judá. No le podían llamar maestro, o no lo deberían llamar maestro, pero ¿sabe qué? Se ganó este nombre o este atributo de maestro porque él era el maestro de maestros, porque él era el Señor de señores, era el todopoderoso, porque todo lo sabía él. Desde su niñez les empezó a exhortar. Y luego dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Y le especifica, dice: si no es Dios con él. Cuando esto le dijo, le quiero decir, ¿sabe qué? Le estaba enseñando algo para justificación, porque aquí empieza todo el punto para justificarlo a él. Porque se trata de la respuesta de Jesús. ¿Cuál fue? Amén.
En el verso 3 usted va a poder mirar, dice Jesús, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto, miren nada más, de cierto, ¿qué palabra? 2 veces de cierto te digo. Mira, qué expresión tan especial. De cierto te digo. Doble para que no tengas ninguna duda. De verdad, tómalo en cuenta. Igual. Dios nos predestinó. Nos está llamando. Nos quiere justificar. Pero la misma base que Dios usó para Nicodemo la está usando para nosotros. Así también dice. El mandamiento que nos dio a nosotros, ciertamente se los he puesto, los 4 puntos que usaron los evangelios. El libro de Juan, capítulo 1, del 1 al 12, al 13. Si usted mira, podemos empezar con Mateo, ¿verdad? Pero pudiéramos empezar con Juan también, porque el primer libro de los evangelios es Mateo. El libro de Mateo, podría decir, capítulo 28, verso 19, hasta el 21. Después Marcos, capítulo 16, verso 15 y 16. Estos les estoy enumerando, los dos puntos. Mateo, Marcos, Lucas 24, 44 hasta el 48. Vamos hablando. Y el libro de Juan, capítulo 1, 1 al 13. Ahí está el mandamiento, está el cumplimiento. ¿Cómo fue? Si usted mira el libro de Juan, ciertamente, pero vamos al libro de Mateo. Si mira, es un mandamiento en misterio. Si mira el libro de Marcos, dice, el que creyere y fuere bautizado. Estamos hablando del mismo concepto. Aquí se trataba de que Nicodemo le creyera a Jesús. Para ser justificado tenía que creerle a Jesús. El llamamiento estaba puesto. ¿Cómo vino Nicodemo? Solo Jesús sabe cómo le hizo sentir esa necesidad de venir a él. Pero vino. Amén. Para justificación. Y eso es lo que le dijo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué sorpresa, Nicodemo le dijo. Mire lo que le dice verso 4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Qué pregunta tan lógica. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo? El llamado de Dios tiene esta función para justificación. Y es una función que requiere en requisito nuestro Dios. Porque así dice la Escritura. Si usted mira el libro de Marcos, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero miren, somos nosotros tan inteligentes muchas veces que nosotros nos bautizamos nos bautizaron cuando éramos niños, pero nunca preguntamos si de verdad creímos nosotros. El requisito para poderse bautizarse es creer. Si no puede creer, ¿cómo se va a bautizar? No se vale que alguien crea por nosotros. La Escritura nos enseña, el alma del Padre es mía, el alma del Hijo es mía, pero dice, el alma que pecare, esa morirá. Dice, ni el Padre va a dar cuentas por el Hijo, ni el Hijo va a dar cuentas por el Padre. Ciertamente estamos hablando de personas adultas, porque el Padre es responsable del Hijo mientras el Hijo está en el estado de niñez. Pero cuando entra al estado ya de un ser adulto, es responsable de sus actos. Entonces el punto es este. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Miren lo que dice, no puede entrar en el reino de Dios. La justificación, cuando son justificados nuestros pecados, nosotros entramos al reino de Dios, aunque no seamos perfectos, pero entramos al reino de Dios. Y de ahí para adelante el propósito de Dios es que usted y yo nos capacitemos
para que nuestro cuerpo sea glorificado. Este cuerpo corruptible, mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener batallas, luchas, pruebas, tentaciones. No significa que seamos nosotros, déjale voy a decir, diferentes a las otras personas. Significa que a nosotros ser justificados, vamos a tener que comprender que las cosas que antes hacíamos, no las debemos hacer más. Ese es el propósito. Dios tiene propósitos para glorificarnos, pero esa glorificación que Dios quiere hacer en nosotros requiere de algo que usted y yo también tenemos que hacer. Esa parte es esencial para nosotros. Vamos a ir allí al libro de Pedro, hermanos. Capítulo 1, verso 13 hacia adelante. Les quiero decir esto, ¿saben por qué? Porque si nosotros no ponemos atención a estas cosas, nosotros vamos a pensar que solamente el llamado de Dios es, así como dice la Escritura en el verso 30, se oye muy bonito y muy especial. Es algo que se oye, y si lo tratamos solamente de visualizar por encima, no vamos a entrar al punto de los detalles. Dice, y a los que predestinó, así dice la Escritura, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, dice, a estos también glorificó. Miren, los puntos que lleva ahí son puntos que tenemos que nosotros saber. Amén. ¿Cómo va el punto? Aquí, y ciertamente me estoy brincando para alcanzar a avanzar más. Estamos hablando ya del cuarto punto, que de alguna manera la Escritura dice, los que justificó. Amén. Y este es el punto donde vamos. Y este asunto se pone interesante porque dice, a los que justificó, dice, a estos también glorificó. Y ahí en el primero de Pedro que le estoy diciendo, dice, por tanto, la palabra de Dios nos enseña, cuando usted es justificado, se trata de ahí para adelante, usted va a tener que tomar responsabilidades con Dios. Son responsabilidades que usted es responsable, porque Dios hace la parte que hace es el cumplir la palabra. Ya hizo, esta parte es algo que no debería de haber hecho nuestro Dios. Nosotros deberíamos de comprender que somos los necesitados, pero Él nos está llamando. Ahora nos está dando la opción. El que nos hizo, predestinó y llamó, nos está dando la opción de nosotros aceptar o no aceptar. Pero ¿sabe qué? Él lo está haciendo porque es un Dios que cumple su palabra. A nadie fuerza, a nadie hace que le sirva fuerzas. A los que llamó, mire, cuando tienen el llamado, esta es la parte más importante. El llamado cambia todas las cosas. Porque si usted y yo no atendemos al llamado, sabe que nada pasa en nuestra vida. Pero cuando atendemos el llamado, esta es la parte crucial para nosotros, porque muchas veces atendemos el llamado y pensamos que el simple hecho de estar en la iglesia ya estamos nosotros aprobados por Dios. No, se trata de empezar a caminar la carrera correcta, empezar a caminar por el camino correcto. Trata de llevar nosotros la disciplina que Dios requiere en el llamado que Él nos está haciendo. Y dice así, lo que va a leer ahí en el libro de Pedro, dice, por tanto, dice, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Se trata de que alguien que fue llamado ha comprendido para qué lo está llamando el Señor, para justificarnos. Ceñir, dice, amén, los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá. Y dice que se os traerá. Amén. Cuando Jesucristo se ha manifestado. Y aquí empieza el orden para usted. Verso 14 dice, como hijos desobedientes, ¿verdad? Como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Ignorábamos estas cosas. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros ignoramos tantas cosas que sabe que pensamos que el llamado de Dios es algo solamente de acepta, así como muchos enseñan una doctrina barata. No estoy criticando a nadie, pero muchas veces el criterio del ser humano echamos a perder aún un plan divino de Dios. Muchas veces le enseñamos a la persona, solamente repita las palabras conmigo, y eres salvo por fe.
La fe se requiere de ponerla en orden, en obra. Amén. Dice, sino como, una vez más el verso 14 dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Verso 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, ¿qué dice? Ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Muchos se santifican de una manera, en una parte. La justificación viene a través de la santificación, ¿cómo? Y la santificación viene a través de la obediencia a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos un trabajo que tenemos que darle cuentas a un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que no podemos nosotros engañar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque definitivo aquí no se trata de que por debajo de la mesa, como luego dicen por allá en el mundial. Por debajo de la mesa también mira el Señor. Dice, para Él las noches son como días. No hay donde se puede ocultar el hombre que no sepa lo que hace el Señor. Capítulo 4, verso 3 del libro de Romanos. Dice, antes bien, todas las cosas están abiertas y desnudas delante de aquel que tenemos que darle cuentas. Todas las cosas. Digo, wow, todas. Lo peor de todo es que sabe que hasta los pensamientos y discierne las intenciones del corazón, dice Jeremías. O sea, a través de la palabra nos enseña que Dios, de verdad, en el llamamiento, dice, y a los que llamó también justificó. En el llamamiento, aquí opera una operación en nosotros para justificación. Esa operación no puede ser posible si nosotros no entramos en el orden de Dios. Amén. La justificación. Verso 16 dice, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Si seguimos leyendo el verso 17, dice, y si invocáis, en otras palabras, si nosotros queremos hablar de Cristo, queremos invocar. Dice, si invocáis, amén, por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea que todo el tiempo de nuestro caminar tiene que estar bajo la supervisión de aquel que nos justificó. ¿Sabe por qué? Porque el plan divino de justificarnos para después glorificarnos. Aleluya. Algo maravilloso. Dios quiere hacer. ¿Sabe qué? Incluso nosotros tenemos un fin donde muchas veces la corrupción de este mundo, incluso los cuerpos físicos han sido impactados por multiformes enfermedades, cáncer, tumores, accidentes. Estamos hablando ahorita de este problema que estamos de alguna manera, pero sabe que si usted se mantiene fiel, aunque este cuerpo, dijo Job, aunque esta carne se desbarate, yo sé que mis ojos verán un día al Creador. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo, el que cree en Cristo, como dice la palabra, dice, primeramente de su interior correrán ríos de agua viva, pero dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No temas al que mata la carne. Pero si ve el verso 18 aquí, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Estas cosas nosotros las recibimos de nuestra descendencia, de nuestros padres. Verso 19 dice, con la sangre preciosa, este es el punto más hermoso, la justificación no viene por ningún medio, así pues le ponga oro y plata no va a justificarse usted. Aquí muchos de los seres humanos, hoy en día, de alguna manera, si usted mira, estamos viviendo en una etapa donde la justicia está siendo injusta por amor al dinero. Hay muchas personas que son dignas de estar en prisión, dignas de ser juzgadas, pero ¿sabe qué? Han comprado la ley, han hecho multiformes cosas para que salga justificado el que debe de ser culpado. Con Dios no se va a poder hacer eso.
Con Dios no se va a poder de alguna manera sobornar a Dios para la salvación. Con Dios tiene que usted y yo caminar legítimamente. Primeramente, comprenda que usted fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. Después comprenda que este llamamiento lo está llamando para justificarlo. La palabra justificar quiere decir salvarlo. Hay una condenación que definitivo está para toda la humanidad porque ha participado de desobediencia. Pero también hay un sacrificio que se hizo en la cruz para justificación de todo aquel que venga a Jesús. Y es el único medio por el cual alcanza la justificación el pecador. Después de la justificación viene nosotros alcanzar, ser glorificados. Pero requiere que entremos en el orden que Dios tiene establecido. No podemos nosotros saltar estas cosas. Amén. Este versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo fuimos comprados a precio de sangre, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire este punto. Lo que dice allí en el capítulo 30, del capítulo 8, del verso 30 del libro de Romanos. Sino que fuimos predestinados. Y a los que predestinó, a eso también llamó. Mire, también nuestro Dios, Él mismo predestinó un día un sacrificio para librar del estado de muerte al ser humano. Primero, es una maravilla nuestro Dios, ¿sabe qué? A través de su plan perfecto, a toda la humanidad la encerró en 10 mandamientos, sin excepción de personas. En esos 10 mandamientos hay también salvación, pero se requiere de llevar este orden exacto conforme a la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? No había muchos que se salvaran conforme a la ley, porque el que no faltaba en uno, aparte de la ley había otros, había 10 mandamientos, pero aparte de la ley había 600 y tantos rudimentos que era necesario hacerlos. Entonces, definitivo, les quiero decir que algunos, por ejemplo, cuando vino el Señor Jesús, aquel joven le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le contestó bien el Señor Jesús. Guarda todos los mandamientos. Eso los hago desde que era niño. Pero ya cuando se trató de las riquezas de este joven, cambió de opinión. Entonces, quiere decir que era tan duro y tan difícil alcanzar la salvación en tiempo de ley. En tiempo de gracia, miren, en el verso 30, Dios predestinó esto para usted y para mí y para todos los seres humanos. Él también fue en promesa fiel, capítulo 3, verso 15 del libro de Génesis. Dijo, y del vientre de la mujer saldrá el que te va a pisar la cabeza. Ciertamente tú lo herirás en el carcañar, pero del vientre de la mujer saldrá el que te pisará la cabeza. Ya estaba aquí. En el verso 20 se cumple el cumplimiento de ese mandamiento, de esa profecía. Verso 20 dice, sino que con la sangre, primero, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Una vez más, para que entendamos el 20, lea el verso 19, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Verso 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo también, y ha sido destinado este sacrificio. Amén. Ya destinado, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por amor de vosotros. Manifestado en este tiempo por amor de vosotros. Amén. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Gloria a Cristo Jesús. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. Mire cómo se purifican. La justificación se alcanza primeramente por el sacrificio de nuestro Dios, y para entrar a ese sacrificio se requiere obediencia. El que creyere
y fuere bautizado. Obediencia. Si no entra por ahí, ¿por dónde va a entrar? Amén. Gloria a Dios. Y verso 21 dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Y empieza aquí a dar una enseñanza para usted y para mí. Amaos unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible. Aquí está, siendo renacidos. Tus pecados te son perdonados. ¿Sabe qué? El Señor mencionó varias veces a varias personas. Les dijo eso. Cuando les dijo esto, si usted mira a la mujer que tenía flujo de sangre, ¿por cuántos años? ¿18 años? ¿12 años? Cuando tenía este flujo de sangre, ¿sabe que su vida era miserable? Dice que todo lo que tenía lo había gastado. Y ella propuso en su corazón: si tan solo tocare el manto del Señor, si tan solo lo tocara. Cuando dice ella, si tan solo lo tocare, ¿sabe lo que pasó? En cuanto lo tocó, salió virtud del Señor. Pero la respuesta o la palabra que le dio a esta mujer fue: tu fe te ha salvado. ¿Sabe que esa palabra le trajo un cambio radicalmente a su vida? Primeramente paró su enfermedad. Esta mujer no tenía derecho a convivir con las otras personas porque ella era una mujer impura. Cuando esto pasó, la integró a la sociedad. ¿Sí dije bien? Le cambió la vida. Primeramente le perdonó sus pecados, la sanó, la justificó, porque eso era para el término de lo que se vivía en ese tiempo. Ella era una mujer impura. ¿Sabe lo que tenía? Lo que decían de ese tipo de personas que era, ¿cómo las mencionaban? ¿Sí saben cómo las mencionaban? Inmunda, exactamente. Era una mujer que no tenía la oportunidad ni siquiera de convivir con su propia familia. Inmundicia, inmunda. Le cambió su vida, no se la cambió. Entró a otro tipo de vida. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando llama? Justifica. Nosotros no tenemos una relación con nuestro Dios. Entramos a un reino diferente, donde ciertamente la gloria de Dios empieza a manifestar en un proceso donde nosotros empezamos a disfrutarla desde que entramos allí. Porque es un Dios de misericordia, no porque lo merezcamos ni conocemos estas cosas, pero por estar en la gracia de Dios nosotros empezamos a participar de bendiciones que Dios tiene solamente para los que ha glorificado, para los que Él ha limpiado. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Hay cosas maravillosas para usted y para mí. Aleluya. Al Señor sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Verso 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Qué hermoso es nuestro Dios. Les quiero leer algo que yo escribí aquí. La gloria de Dios no es cualquier cosa, hermanos. La gloria de Dios es Dios en nosotros. Eso es lo que es. La gracia de Dios derramada a su favor. La gracia de Dios derramada en nuestras vidas. Amén. El hombre que acepta el llamado de Dios, hermano, le cambia el curso de su vida. El que antes mentía, ahora tiene una lucha por no mentir. El que antes peleaba, ahora tiene una lucha por no pelear. El que antes juzgaba, tiene una lucha para no juzgar. Pero miren, este es el punto. ¿Y por qué dije así? Hay un propósito. ¿Sabe por qué? Porque muchos de los llamados
y que hemos sido ya justificados por su poder de su nombre, por su sangre preciosa, muchos no queremos pelear esa batalla. Muchos siguen juzgando, muchos siguen mintiendo, muchos siguen peleando. Yo le voy a decir que en ese estado nosotros nos engañamos a sí mismos. Nosotros no estamos, la justificación que Dios hizo en nosotros no la estamos aprovechando. Estamos manchando algo sagrado que Dios limpió. Aleluya. Dios quiere que usted y yo entremos en un estado donde peleamos la batalla legítima. Hay varias escrituras que yo tengo aquí que no vamos a alcanzar a leer ciertamente, pero una vez más reiterando, hermanos, les quiero decir lo que usted leyó: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero si usted sigue leyendo el verso 31, mire lo que dice Dios. Capítulo 8, verso 31. Algo maravilloso a su favor y a mi favor. ¿Qué pues diremos a esto? Hay una pregunta ahí. ¿Qué pues diremos a esto? Y hay mucho que decir, ciertamente, pero muchas veces no lo decimos. Pero dice, si Dios es por nosotros, y hay otra pregunta, ¿quién contra nosotros? Dice, el que no escatimó, dice, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Lo dice, ¿cómo no os dará también con él todas las cosas? Y el versículo que sigue, el verso 28, estoy hablando de ahí, del capítulo 8 al 31. Me brinqué porque 31, 32 y después el verso 28, usted puede regresar para atrás. Incluso no lo sabemos de memoria. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, si dijera algunas cosas estaríamos de acuerdo por las justificaciones que muchas veces nosotros tenemos de alguna manera en expresión. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, dice, le ayudan a bien. Todas las cosas. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Este punto, para que usted lo ponga en su mente. El verso 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Usted y yo, para poder nosotros mantenernos en la justificación, con la esperanza, como dice la palabra de Dios en el capítulo 12, verso 12 del libro de Romanos, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes, ¿en qué? Para poder mantenernos en ese estado, se requiere de que nosotros comprendamos que hay un premio que no se va a poder alcanzar fácilmente. Va a requerir de nosotros estar en una continua disciplina. La disciplina es que usted y yo comprendamos que se nos fue llamado o nos llamó el Señor para que nosotros aprendamos. Leímos ahí en el capítulo 1 de 1 de Pedro. Cosas que usted y yo tenemos que poner en obra, en cuenta. Nosotros fuimos llamados de una buena manera de vivir y fue con un propósito. Amén. El libro de Efesios, que ni lo hemos tocado, vamos a parar ahí. La escritura nos menciona y es el mismo punto, el mismo propósito. Capítulo 1, verso 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. O sea que este punto viene en el mismo propósito que Dios tiene. Y ahí vamos a parar. Para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Sin el llamamiento, sin la justificación, es imposible que alguien sea santo. Es imposible que alguien se justifique. Pero ahorita hay muchos que están proclamando y se sienten santificados por el simple hecho, en ocasiones, de repetir una oración que alguien más incluso escribió.
Pero no, se trata de usted hablar con su Creador, y si usted ha fracasado, vaya a los pies de Cristo, vayamos a los pies de Cristo y le digamos: Señor, ¿qué dijo aquel, el hijo pródigo? He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me llames o que yo sea un hijo tuyo. Trátame, no soy digno que me trates como uno de tus hijos, como uno de tus jornaleros. Pero hermanos, nosotros seguimos pensando muchas veces que nosotros merecemos todo esto. No, es por misericordia, por gracia. Amén. Es todo esto, hermanos. Es un proceso. Hay muchas cosas que faltaron por decir aquí. Recuerden, nosotros, ¿quiénes son los predestinados? Usted y yo. Amén. Siempre va a haber algo por aprender. Amén. Por la gracia de Dios estamos aquí. Estamos en un proceso. Cada día usted y yo podemos aprender algo. Amén. Si usted quiere ser justificado, solamente tiene que venir a Cristo. Si usted quiere ser glorificado, como dice la Escritura, tiene que permanecer en Cristo. Y la única manera de alcanzar esa promesa que es de Dios. ¿Ya se aprendieron el texto? Dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también glorificó. No. Otra vez. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Corríjanme. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Les voy a decir una cosa, hermanos. Muchas veces si hablamos una cosa y pensamos otra, se nos va el avión, ¿eh? De verdad. Yo estaba hablando de una cosa y pensé en la otra y se me fue para el otro lado el asunto. Pero esto es algo que usted y yo tenemos que tener en mente. Amén. Somos llamados con el propósito de ser justificados. Somos justificados con el propósito de ser glorificados. Amén. Ese es el punto. Así es que les invito a que sigamos luchando. Esta batalla tiene una meta y la meta es la eternidad. Dios bendiga a cada uno de nosotros que estamos en esta batalla, que nos permita el Señor seguir teniendo su favor y que el Señor nos guarde en su camino. Dios bendiga a todos los que estuvieron a través de este medio. Dios los guarde. Dios quiere hacer algo con nosotros. Amén. Vamos a continuar, no vamos a continuar con esta clase, no en este estudio. Vamos a hablar de algo más, pero aquí hay una enseñanza profunda que se derivan varias enseñanzas. Amén. Solamente de estas 4 cosas que se hablan, se puede mantener uno ocupado aprendiendo muchas cosas. Dios bendiga a todos en general. Vamos a seguir orando por esta familia ahí en La Piedad. Vamos a seguir orando también por los hermanos que están en necesidad este día. Nuestra hermana Lulú, ¿cómo siguen? ¿Está en el hospital todavía? Ok, vamos a seguir orando. Gracias a Dios porque Él la ha mantenido estable. Por los que ha restaurado al Señor, gracias a Dios. Que el Señor bendiga a cada uno de los que estuvieron en estos medios. Amén. Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración. En esta oración nos despedimos de este lugar, nunca de la presencia de Dios, invitándoles que usted y yo oremos los unos por los otros. Amén. En el nombre de Jesús. Señor Jesús, gracias, Padre amoroso, por tu misericordia, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, porque día tras día, Señor Jesús, nos permites aprender algo, Señor Jesús. Bendice, Señor, tu pueblo. Bendice tu siervo, Señor. Tú, Padre amoroso, prepáranos, Señor, para nosotros hacer tu voluntad, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Pedimos de tu gracia, de tu misericordia, en el nombre maravilloso del Señor Jesús. Padre amado, despídenos ahora de este lugar, nunca de tu presencia, y tú bendice a aquellos que están en necesidad, Señor Jesús. Padre amado, nuestra hermana Lulú, Señor Jesús, bendícele con tu presencia, Señor, ese cuerpo físico, fortalécelo, Padre amado, y esta familia Ornelas, Señor Jesús. Tú tomas, Señor, sus necesidades en tu poder, en tus manos, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús pedimos de tu gracia. Padre amado, te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Padre amoroso. Amén. Gracias, bendito Dios, por tu misericordia, Señor, a favor de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús pedimos también por todos los que estuvieron conectados, amigos y hermanos, que Dios los bendiga y que tú, Padre amoroso, operes en sus vidas y corazones, Padre amado, cada día a favor de su propósito, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios los bendiga, los guarde, hermanos. Nos vemos el martes, amén. En el nombre de Cristo Jesús, amén.